Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos toca hablar nuevamente sobre Gabriel García Márquez, bueno, una de sus obras. Hoy nos toca Los funerales de la mamá grande. Antes de entrar de lleno, debo mencionar que ya tenemos en el canal un video exclusivamente hablando sobre la vida del autor y algunas características, algunos datos interesantes. Ya tocamos La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba. Dicho eso, arranquemos. Este libro está separado por 8 cuentos. La siesta del martes, Un día de estos, En este pueblo no hay ladrones, La prodigiosa tarde de Baltasar, La viuda de Montiel, Un día después del sábado, Rosas artificiales y Los funerales de la mamá grande. Si bien desde muy joven Gabriel García Márquez escribe cuentos, con este libro en particular he sentido que ha defendido sus conocimientos, pero también que está empezando a incursionar en nuevas áreas. Me refiero a la narración en sí. En un artículo menciona que hay 2 rasgos muy importantes para un buen cuento, que son la unidad y la intensidad. Además de que menciona que el cuento es vaciar en concreto, mientras que en la novela se van acomodando ladrillos. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué lo rescato? Porque con el antecedente que les di de que él ya viene escribiendo cuentos desde hace tiempo atrás y que ya tiene en mente esas características para un buen cuento y que ya va separando ciertas ideas con la novela, podría dar a entender que en este libro se están recogiendo escenas, personajes, matices que luego podrían, algunas y otras sí, tal cual, se utilizan en obras más grandes, en novelas, como en el caso de 100 años de soledad. A esto me refería a lo largo de estos videos. Por ejemplo, recuerden este apellido, Aureliano Buendía, o bien este hecho en particular, porque alguna cosa histórica, como por ejemplo la empresa bananera, ese estilo de cosas. O sea, yo también les he ido dando ciertos puntos para que noten que ya se va formando ese mundo que es Macondo y 100 años de soledad. En este libro en particular, Los funerales de la mamá grande, ustedes podrían notar que los capítulos no son cuentos, sino que son capítulos. Claro, actúan de una forma un poco extraña porque hay vacíos, no se ve tal cual una secuencia, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado yo les diría, por favor, también tómelo un poquito con calma respecto a la lectura, porque yo más bien diría que es como que tú, lector, estás entrando por un tiempo determinado a un pueblo como un ser omnisciente y estás saltando de casa en casa viendo las historias. Es más o menos así. Pero esto vamos a profundizar un poquitito más adelante. Tomen en cuenta este dato en particular para que no perdamos el hilo. Mencionado esto, vamos a pasar directo al análisis de algunos elementos para venderles la idea, para que vayan y busquen el libro y lo lean. No quiero tocar como tal los 8 cuentos, he escogido 2, el primero y el último, es decir, La siesta del martes y Los funerales de la mamá grande. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en ellos he encontrado aquellos elementos que después se van a ir repitiendo. Claro, hay modificaciones, pero se van a ir repitiendo. Bien, empecemos con La siesta del martes. Es una narración corta que tiene una carga psicológica, ética y un poquito política. Además, nos muestra a una madre con unos parámetros, claro, comparando con la sociedad, con el factor común, por así decirlo, que son distintos respecto a la ley, a la necesidad y a los justificantes. De aquí quiero resaltar aquellos elementos que van a aparecer más adelante, que son la carga psicológica en los personajes, por ejemplo. Bien, he notado mucho ese factor y lo vuelve muy interesante. Espéreme tantito que vamos a entender todo esto bien y por qué. Respecto a Los funerales de la mamá grande, tengo varias cosas que decir. En primer lugar, creo que es la narración corta más pesada de todo el libro. ¿Por qué? Porque es como un carnaval. Si ustedes se concentran netamente en el título, dices, uy, los funerales, quizás es tal cual sobre alguna mamá de esas poderosas de antaño, una matriarca, ¿no? Y no están lejos de la verdad, pero también se siente como si fuese un carnaval. No solo por las características, por lo que sucede en el contexto, también por los personajes que acaban apareciendo. No por el impacto que tengan, ¿no? Pero por la mera mención tú dices, ¡wow! ¿Qué es esto? Y ahí es donde yo también puedo decir que lo siento más como un cuento barroco. Está así de cargada la narración, que a veces parece que se va a saturar por completo en la lectura. Pero les cuento que no. Se genera un equilibrio. Ustedes, si ya han leído algo de Gabriel García Márquez, saben que a veces utiliza palabras un poco rebuscadas. Entonces eso súmele una buena carga de características.
pero ha generado un equilibrio que nos está mostrando prácticamente un ambiente, un contexto bastante completo. Y creo que también por eso le ha dado un buen cierre a este libro, que miren, titula tal cual, Los funerales de la mamá grande. Bueno, como les decía, yo había escogido estos dos cuentos porque si bien son el primero y el último que aparecen en el libro, nos está mostrando las características. Así que aquí yo les voy a plantear todo en términos muy generales, como quien diría, con los puntos sobre las i's y en la mesa. Todos estos relatos que van a encontrar en este libro, están relacionados de manera intertextual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la razón por la que muchos creen que es una sola historia que está separada por capítulos, pero un poco extraña. No, sino que en algunos casos los personajes y sus escenarios, que son secundarios, en otros relatos se vuelven centrales. Pero no es como tal cual la secuencia. El siguiente punto es que hay narración que queda abierta en algunos relatos. Esto se relaciona también con el siguiente punto que quiero mencionar. Y es que nos permite a nosotros como lectores participar. ¿Qué quiero decir con esto en las narraciones abiertas? Que mientras estamos leyendo una escena, podemos, con nuestro divino y poderoso cerebro, ir llenando vacíos tanto antes como después de esa escena que estamos leyendo. Es como cerrar vacíos, ¿no? El siguiente punto que quiero mencionarles es que hay una representación marcada que diferencia narraciones en un espacio público, así lo voy a decir, que son narraciones con muchas características, que muestra un escenario completo, que puede ser muy descriptivo. Y también ahí marca la diferencia con aquellos espacios que son cerrados, porque hay narraciones en las cuales más parece de introspección, hay pensamientos, conocemos sobre las emociones de los personajes. Ahí también ustedes van a poder ver cómo va formando como fragmentos para una novela este autor. El siguiente punto. Algo que me gusta de estos cuentos es que son sucesos, por así decirlo, cotidianos, no muy frecuentes, pero sí me parecen cotidianos, son reales. Y por ahí como que mantiene en alto eso de realismo mágico, por ejemplo. Y el hecho de que para ti, para mí, para muchos, no solo por ser latinoamericanos, sino a nivel mundial, algo muy general, podemos conectar ya sea con los personajes o con aquellas vivencias que tienen estos, ¿no? Por ahí es algo bonito, ¿para qué decir que no? Y por último, nos muestra personajes que podemos analizar, ya sea por sus acciones, por su poder, como en el caso de la mamá grande, por lo ético y así sucesivamente, mucho más. No les voy a mencionar porque si no sería mencionarles todo de todos los cuentos. Dicho eso, pues espero que vayan, lean este libro. Siento que es un poco diferente, pero también interesante cuando ves desde el inicio, desde todos los artículos que escribía Gabriel García Márquez hasta este paso, que creo que es como un hito para él. Yo lo veo así, lo percibo así, porque ya de aquí sigue La mala hora y pasamos de lleno a 100 años de soledad, ¿no? Entonces ya está ganando una experiencia que se empieza a notar. Yo lo noté y puntualmente lo cito en Hojarasca, me parecía como que moviendo algunas cositas casi crónica. Entonces yo decía, wow, ahora como que lo siento más fluido. Sí, mantiene esa característica de utilizar palabras un poco rebuscadas, pero está empezando a jugar con elementos, con narrativa, y eso también enriquece. Mencionado esto, espero que les guste este libro. Si les gusta, por favor, déjenme en los comentarios sus percepciones y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.